al seminario. Por favor, los estudiantes responsables de la presentación les agradecería por favor que inicien la misma. Empecemos, por favor, no nos va a alcanzar el tiempo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Somos el grupo 1I. Vamos a exponer el día de hoy infecciones del tracto urinario y litiasis urorrenal. Voy a ceder la palabra a mi compañera Mical, por favor. Bueno, respecto a la anatomía y fisiología del riñón, los riñones son órganos en forma de haba que se van a encontrar afuera de la cavidad peritoneal en la parte posterior del abdomen superior, cada uno al lado de la columna vertebral al nivel de T12 y L3. Las dimensiones que tienen en un hombre adulto es de 10 a 12 centímetros de longitud, 5 a 6 centímetros de ancho, 2,5 centímetros de profundidad y un peso entre 113 a 170 gramos. Es una estructura multilobular que estaba conformada entre 8 a 18 lóbulos, donde cada lóbulo va a estar compuesto por las nefronas, que son la unidad funcional del riñón. Respecto a la irrigación, van a estar irrigadas por la arteria renal, que es rama de la aorta, que al ingresar por el ilio se va a segmentar en 5 ramas principales, que luego estas se van a segmentar en las arterias lobulares y van a llegar hasta la unión corticomedular, donde van a formar las arterias interlobulares, las cuales se van a dividir hasta formar arterias cerciformes, que van a llegar hasta las pirámides renales y van a formar también las arterias interlobulares, formando así después las arterias aferentes y eferentes, que entre estas va a formar los capilares glomerulares. Siguiente. La nefrona, que es la unidad funcional del riñón, va a estar conformado por estructuras capilares como el glomérulo, que es un sistema de filtración capilar de alta presión que está entre las arteriolas aferente y eferente, y los capilares peritobulares, que son de baja presión y están adaptados para la absorción y secreción, que van a estar rodeando a las estructuras tubulares, que igual son parte de la nefrona, que son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Siguiente. La formación de la orina va a implicar la filtración de sangre por el glomérulo para formar un ultrafiltrado de orina y la reabsorción tubular de electrolitos y nutrientes necesarios mientras se van a ir eliminando los materiales de desecho. A nivel del glomérulo existe la filtración del plasma, que va a estar esencialmente libre de proteínas a través de los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. A nivel del túbulo proximal hay una reabsorción de sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos y una secreción de hidrógeno, de ácidos y bases orgánicas. A nivel del asa de Henle, por la rama descendente hay una reabsorción de agua y en la rama ascendente hay una reabsorción de sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio y secreción de hidrógeno. A nivel del túbulo distal inicial va a haber una reabsorción de sodio, cloro, calcio y magnesio. Y a nivel del túbulo distal en la parte final y conducto colector, por las células principales va a haber una reabsorción de sodio y de cloro y una secreción de potasio. Y por las células intercaladas va a haber una reabsorción de bicarbonato, potasio y una secreción de hidrógeno. Entre las funciones
generales del riñón va a estar la regulación de la composición y el pH de los líquidos corporales, la regulación de la osmolalidad del líquido extracelular mediante la acción de la antidiurética y la regulación de la presión arterial a través de los mecanismos de renina, angiotensina y aldosterona sobre la eliminación de sodio y agua. Siguiente. Como definición de infección de vías urinarias, se denomina una infección urinaria a la condición en la cual las bacterias van a invadir, se van a establecer y van a multiplicar, sobrepasando los mecanismos de defensa del huésped en el tracto urinario, pudiendo así asentarse desde la fascia perirenal hasta el meato uretral. Siguiente. Respecto a la epidemiología, las infecciones de las vías urinarias son una de las enfermedades urológicas más comunes, que van a ser más prevalentes en el sexo femenino, en la etapa preescolar, escolar y adulto, mientras que en varones es más prevalente hasta el primer año de vida. Va a ser recurrente en la etapa preescolar, embarazo en la mujer adulta y en la menopausia, mientras que en el varón se va a asociar a una hiperplasia prostática. Ok, factores de riesgo. En sí, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Sería una infección urinaria previa, una alteración de la microbiota por cambios en el pH, la actividad sexual con una nueva pareja, la obstrucción del flujo en el que la orina se va a mantener en la vejiga, creando un ambiente para el crecimiento bacteriano. Otro factor sería el reflujo uretrovesical o reflujo vesicoureteral. Otro sería el cateterismo urinario, en el que va a proporcionar una entrada del microorganismo hacia las vías urinarias. Siguiente, por favor. La clasificación sería según su localización, complejidad y su recurrencia. Según su localización, estas pueden ser altas, infecciones urinarias altas o infecciones urinarias bajas. Entre las infecciones urinarias altas tenemos una pielonefritis aguda, una pielonefritis crónica, y en las infecciones urinarias bajas una cistitis, una uretritis y en el caso de los varones una prostatitis o una epididimitis. Siguiente. Según su complejidad, estas pueden ser infecciones urinarias no complicada o benigna, en el que va a ser infecciones altas o bajas, se va a presentar en mujeres adultas, no embarazadas y las que no presentan alteraciones anatómicas ni funcionales en el aparato urinario. Existen 3 variables clínicas en este tipo. La cistitis aguda en mujeres jóvenes, la cistitis aguda recurrente en mujeres y la pielonefritis aguda en mujeres. La cistitis aguda en mujeres jóvenes se presenta en mujeres que son sexualmente activas, la cistitis aguda recurrente en mujeres, en la cual la mayoría son reinfecciones, y la pielonefritis aguda en mujeres, en las que los síntomas se pueden asociar a las de la cistitis. La bacteriuria asintomática, se puede presentar en el 5% de las mujeres sanas, pero en sí es rara en hombres menores de 50 años. Esta es común y benigna, por lo cual no requiere tratamiento. Siguiente, por favor. En las infecciones urinarias complicadas, esta se presenta como una infección urinaria alta que puede estar asociada a patologías predisponentes, en la cual en algunos casos los síntomas se pueden presentar como un abdomen agudo. Este tipo de infección puede estar acompañada por una leucocituria o una bacteriuria, y su incidencia puede aumentar con la edad, tanto en hombres como en mujeres, y puede poner en riesgo la vida de embarazadas, portadores de VIH, hospitalizados, los que presentan gérmenes resistentes, inmunodeprimidos. Siguiente, por favor. Y por último, según su recurrencia. Existen 2 tipos, la recaída y la reinfección. Entonces, la recaída se va a tratar de que el microorganismo va a aparecer 3 semanas después de que se haya completado el tratamiento. O sea, que va a haber una falla en la erradicación de la infección. Mientras que la reinfección va a ser una nueva infección por un nuevo germen, y va a aparecer de 7 o 10 días después de haber erradicado el anterior, y se va a presentar en un 80% de los casos de las infecciones por recurrencia. Siguiente, por favor.
Ya. En la etiología, en sí las infecciones urinarias pueden ser, en un 90% de los casos, puede estar dado por enterobacterias, principalmente las E. coli. Estas pueden causar infecciones urinarias no complicadas, mientras que las Proteus mirabilis, que representan un 5 a 10%, y Klebsiella y Pseudomonas en un 10%, estas pueden causar infecciones complicadas. En la colonización por introito vaginal o en el área periuretral, en mujeres adolescentes o adultas jóvenes, la infección puede estar dada por Staphylococcus epidemidis, Lactobacillus gram negativo, Corynebacter, Streptococcus viridans, mientras que en mujeres posmenopáusicas la infección puede estar dada por bacteroides gram negativos. Siguiente, por favor. Cuando se trata de hombres jóvenes con patología, la infección puede estar dada por Proteus mirabilis, mientras que si se trata de una persona hospitalizada o inmunodeprimida, la infección puede estar dada por un Citrobacter freundis, Cerati marcenses, Providencia, Gaideia vaginalis, Haemophilus Acinetobacter, Calcoceticus y Branamela cataralis. En cuanto a la fisiopatología, primero vamos a hablar de los mecanismos por los cuales las bacterias van a llegar al tracto urinario y lo van a infectar. Estos van a ser por 3 vías. Puede ser ascendente, que es la más frecuente, la hematógena, muy rara, y la linfática. Las bacterias van a provenir principalmente de la flora fecal. En las mujeres va a ser más frecuente por el tamaño de la uretra. En los hombres o en los niños generalmente va a ocurrir en los no circuncidados, ya que la flora fecal va a colonizar, o bueno, se va a asentar debajo del prepucio y va a colonizar de manera más fácil al niño. La diseminación hematógena con cuadro séptico va a ser raro y puede también ocurrir cuando hay una endocarditis por émbolos sépticos. Siguiente, por favor. Ya, existe un flujo, o más bien un mecanismo por el cual va a haber un reflujo urinario, y lo cual va a causar la afección o lesiones en el parénquima renal. Generalmente o normalmente las papilas renales simples y compuestas tienen un mecanismo antirreflujo que evita que el flujo de la orina vaya desde la pelvis renal hacia los túbulos colectores. Pero algunas papilas compuestas que suelen ubicarse en los polos superior e inferior del riñón permiten un reflujo intrarrenal, y la orina infectada va a estimular una respuesta inmunológica e inflamatoria que va a causar una lesión renal y las cicatrices. Siguiente. Sí, ya. En cuanto a los patógenos, como habíamos mencionado, la más frecuente era la Escherichia coli. La Escherichia coli va a expresar 2 tipos de fimbrías, las fimbrías tipo P y las fimbrías tipo 1. Las fimbrías tipo P van a ser aquellas que se van a adherir principalmente al parénquima renal, y estas va a causar la pielonefritis y las infecciones urinarias altas. Y las con fimbrías tipo 1 van a ser aquellas que se unen a células de la vejiga o la uretra, causando la cistitis o uretritis, infecciones urinarias bajas. Se va a comenzar a dividir, a sentarse, colonizar el epitelio, y va a haber una exfoliación con la próxima inflamación. Esta inflamación es la que va a ser la causante del dolor durante la cistitis. Y va a ser además, va a ocurrir la acumulación de los neutrófilos. Los siguientes patógenos va a ser el Proteus mirabilis y el Enterococcus fecalis. Estos van a expresar la proteasa y la ureasa. Desdoblan la ureasa y va a formar cristales que se agrupan y forman cálculos. Generalmente cuando vemos la presencia de cálculos, vamos a pensar que podría tener infección con Proteus mirabilis o Enterococcus fecalis. Estos se van a formar generalmente en pH alcalino. El organismo tiene ciertos mecanismos de defensa que pueden prevenir una infección urinaria. La principal va a ser la micción.
La micción, una micción frecuente que, por ejemplo, cuando una persona está en un viaje largo de 12 horas y comienza a retener la orina, esta va a favorecer más bien a que la bacteria pueda proliferar y causar la infección. El segundo es la ingesta de líquidos. La ingesta de líquidos va a favorecer en la dilución de los gérmenes. Luego puede ser mecanismos intrínsecos de la mucosa vaginal, eh, que puede favorecer más bien a que los gérmenes se adhieran a las paredes. Un pH urinario, un pH, según algunos microorganismos, van a adherirse mejor en un pH ácido que en un pH básico. Entonces, por ejemplo, los proteos mirabilis y enterococcus van a estar más en un pH básico, entonces la protección va a ser un pH ácido. Y el pH urinario, eh, la osmolaridad. En algunas patologías como la diabetes, el tratamiento hace que se pueda expulsar más glucosa en la orina. Esto favorece al asentamiento de los microorganismos. Entonces el pH bajo va a ser una protección. Después la urea o ácidos orgánicos, que a los gérmenes ser productores de ureasa, igual facilita a su adherencia. La lisozima, que va a ser para defensa. La proteína de Tam-Horsfall, que va a ser rico en manosa, lo que hace que se adhiera de mejor manera. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, decimos que según la fisiopatología, podemos ver que las infecciones urinarias bajas atacan generalmente, o más bien a la vejiga principalmente, y a la uretra. Entonces, los síntomas va a ser disuria, una urgencia miccional, polaquiuria, dolor suprapúbico, mal olor en la orina, que no es muy específico de la infección. Y en las altas va a haber un dolor abdominal, dolor lumbar, dolor costal, fiebre y un malestar general. Esto generalmente en los pielonefritis. Una cistitis bien diagnosticada no va a dar lugar a lesión renal. Y en las infecciones urinarias altas generalmente va a haber lesión, lo que se denomina cicatrices pielonefríticas. En los recién nacidos y lactantes, los síntomas van a ser inespecíficos. Entonces, generalmente en esta población va a haber mucho más frecuencia de una infección urinaria alta y cuadro séptico. En los lactantes, la sintomatología va a ser primero síntomas gastrointestinales y luego los genitourinarios. Y se va a detectar, y en los recién nacidos va a haber principalmente rechazo del alimento, irritabilidad, ictericia y pérdida de peso. Para el diagnóstico, el tratamiento, primeramente necesitamos identificar al patógeno causante. Este se lo va a realizar por un urocultivo. Veamos, por favor. Los exámenes complementarios que podríamos solicitar son los exámenes de orina, ecografía y otros de imagenología. La tomografía computarizada, angiografías, radiografías para descartar malformaciones u otras patologías concomitantes. El diagnóstico se lo hace principalmente por los síntomas, los signos y la historia clínica del paciente. Al estar hablando de infecciones del tracto urinario, necesitamos realizar un urocultivo. Es imprescindible para realizar una toma correcta. ¿A qué me refiero con una toma correcta? De que sea realizado con una previa higiene de la zona genital del paciente, no con soluciones antibacterianas ni nada corrosivo o irritante, simplemente con jabón, un lavado que se realice 3 veces como mínimo, y si se que con gases estériles, si es posible, y extraer la muestra de orina no del primer chorro, sino del chorro del medio. Este sería el procedimiento para la toma correcta. Posteriormente a el manejo de la muestra de orina debe realizarse el envío al laboratorio en menos de 1 hora, debido a que la orina es un excelente medio de cultivo.
En cuanto a los síntomas, vamos a tener el principal, que es un dolor al miccionar, un escozor en la zona. Los signos, en algunas veces podemos ver un poco de sangre. Si este es al inicio, podríamos asumirlo como una infección baja. Si esta se mantiene desde el inicio hasta el final, posiblemente una cistitis o a nivel de la vejiga. Y en la historia clínica del paciente, tal vez alguna enfermedad o si ya ha presentado estas. La bacteriuria asintomática se define como 2 urocultivos positivos con una semana de diferencia, en el cual se van a encontrar 100.000 unidades formadoras de colonia. Debemos recordar que esta bacteriuria asintomática no se trata, excepto en algunos casos específicos, cuando esta bacteriuria asintomática se vuelve sintomática. También en embarazadas, pacientes con inmunodepresión, pacientes que van a entrar a una cirugía urológica como una profilaxis, y cuando es persistente en la presencia de una sonda vesical. Para el tratamiento de las infecciones en mujeres, se recomienda que sea por un máximo de 6 días o en algunos casos una monodosis o cada 3 días. Los fármacos utilizados principalmente van a ser el cotrimoxazol, las fluoroquinolonas, las beta-lactamasas, fosfomicina o nitrofurantoína. Recordemos que el patógeno principal o asociado más a las infecciones del tracto urinario es la Escherichia coli. De ahí estos medicamentos. En los hombres, la presencia de una infección ya se considera complicada, pero estas pueden estar asociadas a alteraciones prostáticas o renales, incluso a una orquiepidemitis. Cuando hablamos en el caso de los hombres, el tratamiento tiene que ser un poco más alargado y se sugiere principalmente las fluoroquinolonas durante unas 4 semanas, debido a que los medicamentos a nivel prostático tienen una penetración reducida a medida que se va tratando. Ahora sí, pasemos al siguiente tema, que es la litiasis. Podemos definir a la litiasis como agregados policristalinos compuestos por materiales que los riñones excretan casi siempre por la orina. La epidemiología de la urolitiasis. Es la tercera enfermedad urológica más común y tiene una prevalencia del 2 al 20% en todo el mundo, la mayor parte en hombres, y la prevalencia aumenta en países industrializados. La mayoría corresponde al hemisferio occidental, pero se ha visto una prevalencia del 20% en Arabia Saudita. Corresponde al 13 de cada 1000 egresos hospitalarios y afecta a un 77% de grupos productivos. Tiene una alta tasa de recurrencia. El 14% presenta un segundo episodio después del primero al año y un 35% a los 5 años y un 52% a los 10 años. El cálculo puede desarrollarse en cualquier sitio del aparato urinario, pero es más frecuente en el riñón. Existen 4 tipos de cálculos, y los de calcio son los más frecuentes con un 60 o un 65%. Los de estrubita con un 5 a un 15%, y los de ácido úrico con un 5 al 10%, y los de cistina con 1 al 3%. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo son cualquiera que incremente las concentraciones sanguíneas y urinarias de los componentes de los cálculos, como el género con una relación de 3 a 1 de hombres respecto a mujeres, porque en los hombres se excreta más calcio, oxalato y ácido úrico en la orina y se disminuye las cantidades de citrato y osteopontina en los hombres. La edad también es un factor, ya que los cálculos de cistina se muestran más prevalentes en la primera y segunda década de la vida, los de calcio a la tercera y quinta década de la vida, y los de ácido úrico son más tardíos. Se ha mostrado una mayor prevalencia en la raza blanca, posiblemente por la excreción de electrolitos como el sodio y magnesio. También se ha comprobado un cierto componente genético en la excreción mayor de algunos componentes. También contribuyen cambios anatómicos, metabólicos como la diabetes, la gota, y endocrinos como el hiperparatiroidismo.
La testosterona también contribuye a la mayor prevalencia en los hombres, porque esta hormona aumenta la excreción de oxalatos en la orina y los estrógenos más bien la disminuyen. Hábitos dietéticos como el consumo de calorías en carnes rojas o de oxalatos en la espinaca, remolacha, entre otros, también contribuyen, y el volumen de hidratación también. Se ha mostrado mayor riesgo en pacientes con obesidad y dislipidemia. La actividad física y el clima también contribuyen porque van a producir diaforesis y disminuyen el volumen urinario. El estrés, al producir hormonas como la antidiurética y las adrenérgicas, y las infecciones urinarias. También depende de la saturación, el pH y el volumen de la orina principalmente. También se puede deber a insuficiencia de inhibidores en la formación de cálculos y algunos fármacos que precipitan o contribuyen a la excreción de ciertos componentes de los cálculos. La siguiente, por favor. Clasificación. Tenemos 4 tipos de cálculos. La mayoría son de calcio y estos pueden ser de oxalato de calcio, que tienen esta típica forma de sobre, o de fosfato de calcio, que son más rectangulares y se desarrollan en un pH alcalino. Estos cálculos son radioopacos, por lo que se pueden ver en una radiografía. La siguiente. Los cálculos de estrubita, o también llamados de fosfato de amonio y magnesio, porque se componen de estos, se asocian a infecciones, por lo que podría ser más prevalente en mujeres. En el sedimento urinario tienen esta forma de ataúd y tienden a unirse en la pelvis renal y en los cálices renales, formando esta forma de coral, por lo que también se los ha denominado coraliformes o en hasta de venado. Los de ácido úrico tienen esta forma romboidal y, a diferencia de los otros, se desarrolla en un pH ácido y son radiolúcidos. La siguiente, por favor. Los de cistina tienen esta clásica forma hexagonal. Se desarrollan igual en un pH ácido y son radiolúcidos. Los diferentes tipos de calcio tienen diferentes factores contribuyentes a su desarrollo y también un diferente tratamiento. La siguiente. Ya. ¿Cuáles son las causas de la litiasis? Tenemos al antecedente familiar, a un incremento de las concentraciones de los componentes de los cálculos, cambios anatómicos en las estructuras de las vías urinarias, alteraciones metabólicas y endocrinas, factores dietéticos. Se dice que una dieta rica en purina y un déficit en la ingesta de líquidos van a contribuir a la presencia de cálculos. También las infecciones de vías urinarias. La fisiopatología. ¿Cómo se producen estos cálculos? Antes de eso vamos a hablar sobre la saturación de la orina. La orina es una solución salina que, según la concentración de soluto que contiene, se va a encontrar en 3 grados. Hay en 3 grados de saturación. La orina hiposaturada, que la concentración de orina no precipita a los cristales. Tenemos una orina metaestable, donde la orina sobresaturada va a estar en equilibrio y va a tener inhibidores. Y la orina sobresaturada, donde ya hay la presencia de cálculos que pueden crecer. Siguiente. ¿Cómo se forman los cálculos? Estos se forman de diferentes maneras. Para que aparezcan los cálculos se necesita una sobresaturación de orina. ¿A qué se conoce con el PS? Es el producto de solubilidad. Es una sal soluble que alcanza la saturación y empieza la cristalización. Entonces, ¿de qué depende la saturación? Del pH, de la temperatura y el aumento de soluto. Esto llevan a lo que es la precipitación de cristales. La precipitación de cristales se va a dar por un aumento de soluto, un déficit de solvente y una alteración del pH. El pH ácido precipita de cristales de ácido úrico y el pH alcalino precipita cristales de fosfato. Luego viene lo que es la fase de formación. Acá se necesita, se requiere un núcleo
que facilite la agregación de cristales. ¿A qué se conoce como PF, que es el producto de formación? Es una solución sobresaturada que no puede mantener al soluto disuelto y comienza la nucleación. Los grupos de iones más grandes forman núcleos y permanecen estables. Hay una nucleación homogénea que se da espontáneamente y hay otra que es la heterogénea, que esta se desencadena por la presencia de otra sustancia soluble. Una vez que el núcleo está estable, van a empezar a crecer los cristales, luego van a agregarse, van a aglomerarse y van a producir lo que es una retención de cristal y por último la formación del cálculo. ¿Dónde se forman estos cálculos? Existe evidencia que se forman en el intersticio medular y posteriormente se adhieren a la papila, dando lugar a lo que son las placas de Randall, donde la cual van a seguir depositándose cristales. Hemos dicho que hay diferentes maneras. Esta es otra forma del cual se van a formar los cálculos. Una persona puede tener la orina sobresaturada, pero sin cálculos. ¿Esto por qué? Por la presencia de inhibidores naturales, como son el citrato, el pirofosfato, magnesio, proteína de Tannhorst-Fal, nefrocalcina, osteopontina, litostatina. También tenemos factores promotores, como el aumento en la concentración del soluto, variaciones del pH urinario, cuerpos extraños, el calcio, oxalato, sodio, ácido úrico y el volumen urinario reducido. Cuando estos están en equilibrio, promotores e inhibidores van a mantener la solubilidad de la orina, pero cuando entran en un desequilibrio a favor de los promotores, cuando hay más promotores y una insuficiencia de inhibidores, van a producirse lo que es la precipitación y la formación de cálculo. Entonces, otra causa sería por la insuficiencia de inhibidores. ¿Sí? También hay otra causa por la que se forman los litos, serían por la infección. Tenemos la litiasis de origen infeccioso. Estas bacterias, el Protus mirabilis, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus, Ureoplasma, Corynebacterium ureolítico, son capaces de producir los cálculos, ya que van a desdoblar la urea y van a producir un aumento en el amonio. Y también pueden producir lo que es una orina alcalina o una orina con un pH mayor a 7. Esto va a favorecer también a lo que es la infección y a futuro puede producirse lo que es la insuficiencia renal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Mientras el cálculo esté en la papila o sean pequeños y pasen sin ningún problema por el tracto urinario, suelen ser asintomáticos, pero una vez que estos se desprenden y van a descender y van a ser de mayor tamaño, por ejemplo de 1 a 5 milímetros, van a producir lo que es la obstrucción, causando los síntomas y signos. Puede haber lo que es hematuria, ya sea micro o macroscópica. También puede haber una molestia lumbar sorda, infección o bacteriuria rebelde al tratamiento. Aquí por las ureoplasmas positivas que van a desdoblar la urea. También puede haber lo que es un tenesmo vesical, polaquiuria, vómitos, náuseas y se puede ver también la expulsión de arenilla por la orina. Va a haber un cólico nefrítico, pionefrosis, perinefritis. En cuanto al cólico nefrítico, es intensamente doloroso que no se alivia en ninguna posición. Se origina en el ángulo costovertebral del lado afectado y se irradia a la fosa ilíaca y a los genitales, externos. Esto no cursa con fiebre y si esta aparece hay que sospechar de una pielonefritis aguda o de una infección urinaria. Entonces el cólico nefrítico está producido por una obstrucción en el uréter.
Para el diagnóstico es importante la anamnesis que nos va a orientar sobre todo a enfermedades asociadas con la litiasis renal, como las que son en el cuadro, que las que están en el cuadro. Y también cabe recalcar que la mayoría de los pacientes van a presentar su primer episodio de litiasis después de la pubertad y van a tener un pico de incidencia entre los 40 a 50 años. Durante la infancia, la litiasis va a estar relacionada sobre todo con enfermedades hereditarias como cistinuria, acidosis tubular renal. Estos niños van a tener antecedentes de que sus familiares también sufrieron de esta enfermedad. También los excesos en la dieta, los antecedentes de que el paciente tiene una dieta rica en calcio, oxalato, proteínas de animales que forman ácido úrico, también una baja ingesta de agua y van a favorecer mucho a la formación de cálculos. Dentro del síndrome de litiasis renal, las causas son las siguientes. El síndrome de litiasis renal idiopático representa el 60 al 80% de los casos. Las alteraciones metabólicas primarias del 20 al 40%. Dentro de estas, las alteraciones por ácido úrico van a representar del 5 al 39%. Y por último, los trastornos hereditarios con alteraciones tubulares o enzimáticas menor al 1%. El diagnóstico se va a basar sobre todo en los síntomas, que el síntoma que más nos va a llamar la atención va a ser el dolor tipo cólico renal, y las pruebas diagnósticas que van a incluir análisis de orina, radiografía simple, pielografía intravenosa y ecografía abdominal. Dentro del análisis de orina, esto nos va a proporcionar información sobre todo relacionado con la hematuria, si puede haber una infección, también de la presencia de cristales formadores de calcio y sobre todo también del pH de la orina. Siguiente, por favor. Dentro de las pruebas imagenológicas tenemos varias, entre las cuales tenemos la radiografía simple de abdomen. Cabe recalcar que aquí los cristales de calcio siempre se van a ver como imágenes radiopacas y en una radiografía simple de abdomen van a ser muy fácilmente visibles. Posteriormente tenemos la pielografía intravenosa en la que se va a utilizar una sustancia fluorescente para poder ver el sistema colector de los riñones y los uréteres. Esta sustancia se la va a inyectar por vía intravenosa. Una ventaja de la pielografía intravenosa también es que nos va a dar, mostrar imágenes de cálculos que son radiolúcidos. Y estos sobre todo van a ser cálculos que no tienen calcio en su composición. Tenemos posteriormente la ecografía abdominal, que igual que la PIP nos va a ayudar sobre todo para ver el estado de las vías urinarias y también de la forma y la estructura de los riñones. Y al igual que la radiografía nos puede mostrar cálculos radiopacos, la ecografía abdominal va a ser muy sensible a la hidronefrosis. Y por último tenemos la gammagrafía nuclear, que es una nueva técnica en la que se utiliza un marcador que es el bisfosfonato. Sobre todo esta técnica se va a utilizar para ver cálculos que son demasiado pequeños y que no se pueden ver con los anteriores métodos diagnósticos. Siguiente, por favor. Dentro de los exámenes complementarios es importante, estos son importantes porque nos van a dar sobre todo el origen específico o la formación específica de los cálculos. Por ello es esencial recolectar el cálculo cuando el paciente está sufriendo un cuadro agudo o después de que éste lo sufra. También es esencial el estudio metabólico, que consiste en el análisis tanto en sangre como en la orina de 24 horas de la concentración de distintas sustancias que pueden estar alteradas en la litiasis urinaria. Primero tenemos las determinaciones en sangre, en la que vamos a ver sobre todo la creatinina, el calcio, el fósforo, el ácido úrico, magnesio, sodio, potasio y la fosfatasa alcalina. Posteriormente tenemos las determinaciones en orina de 24 horas, que nos va a dar sobre todo el volumen urinario, la creatinina, el calcio, el fósforo, el ácido úrico, el oxalato, el citrato, sodio, potasio y magnesio. El análisis de sedimento de orina nos va a servir sobre todo para identificar cristales patognomónicos, como en el caso de los cristales de cistina. Y la última prueba es la de restricción y sobrecarga de calcio en la dieta. Esta se la va a realizar en 3 diferentes situaciones en las que tenemos una dieta normal sin restricciones, la primera; en la segunda, una dieta con restricción de calcio y aporte de sodio controlado por 5 días. La tercera va a ser una dieta similar a la segunda, solo que en esta el paciente va a recibir una única dosis oral de calcio de 500 miligramos y posteriormente a las 24 horas se van a realizar las determinaciones en sangre.
Siguiente, por favor. El tratamiento es sobre todo de soporte y este va a consistir en aliviar el dolor durante las fases agudas del síndrome y si hay infección es necesario administrar antibióticos. Para el tratamiento también es importante volver a recalcar que toda la orina debe tamizarse con el objetivo de recuperar un cálculo para su posterior análisis. Un objetivo muy importante para las personas que han eliminado el calcio es evitar la reincidencia. Y para esto hay muchas opciones. Primeramente, la más recomendada es que el paciente beba mucha agua, ya que la agua va a disminuir la concentración de los cristales formadores de calcio en la orina. Y dependiendo al diagnóstico del tipo de cálculo o de los cristales que forman el cálculo, vamos a recomendar una dieta y fármacos que pueden emplearse. Por ejemplo, en los pacientes que tienen sobre todo cálculos de oxalato, se va a recomendar que consuma menos alimentos que contengan entre los que tenemos al maní, a las nueces, al chocolate, al cacao. Y entre los fármacos, primeramente tenemos las sales de calcio, que estas lo que van a hacer es inhibir la absorción del calcio. Tenemos los diuréticos tiacídicos, que lo que van a hacer es aumentar la reabsorción del calcio y hacer que éste se excrete menos por la orina. Y por último tenemos los fármacos que se unen al calcio en el intestino, como el fosfato de celulosa. Siguiente, por favor. También podemos tomar medidas para cambiar el pH urinario, ya que este va a influir mucho en la formación de los cálculos. Por ejemplo, los cálculos de ácido úrico se van a incrementar en una orina ácida. Entonces, para esto, por ejemplo, vamos a necesitar un tratamiento para aumentar el pH de la orina hasta un nivel de 6 o 6.5, en el cual se va a utilizar sales alcalinas de potasio. Posteriormente, para el tratamiento tenemos diferentes tratamientos para retirar los cálculos, entre los que tenemos la ureteroscopía, la eliminación percutánea y la litrotripsia extracorpórea. Estos tres se utilizan sobre todo para evitar que el paciente vaya a una cirugía litiástica abierta. La única indicación para la cirugía litiástica abierta es aquella en que los cálculos son muy grandes y no se van a poder, sacarlos de las vías urinarias con los siguientes métodos que voy a mencionar. En el primero tenemos la ureteroscopía, en la que va a consistir en insertar un ureteroscopio primeramente por la uretra, luego a la vejiga y posteriormente hacia el uréter. Todo esto se lo va a realizar mediante ayuda de imagen de fluorescencia también. Posteriormente se va a insertar un dispositivo a través del ureteroscopio por el cual ese nos va a permitir destruir y posteriormente extraer el cálculo renal o también de las vías urinarias. Luego tenemos la eliminación percutánea, en la que se va a inyectar o introducir una aguja por el costado del paciente. Esta va a ser una aguja delgada y esta tiene que llegar hasta la pelvis renal, donde posteriormente se va a dilatar esta aguja y a través de esta se va a insertar un instrumento que es el ureteroscopio. Mediante esta técnica se va a poder eliminar cálculos de hasta 1 centímetro de diámetro, y para esta técnica igual vamos a necesitar guía de imagen y también de fluoroscopía. Luego tenemos la litrotripsia con ondas de choque extracorpórea, en la cual se van a utilizar ondas de choque acústicas y estas van a hacer que los cálculos se degraden hasta partículas semejantes a la arena. Posteriormente, estas partículas van a pasar a la orina en los siguientes días. A veces es necesario también que se introduzca un endodispositivo, el cual se va a asemejar a un túbulo, que lo que va a asegurar es que el uréter se mantenga dilatado y esto va a asegurar la filtración correcta de la orina. Eso sería todo. Muy bien, gracias. Han empleado el tiempo correcto. Vamos a hacer algunos comentarios al final. Vamos a pedirle, por favor, a Pietro que nos dé algunas observaciones en relación a este tema y complementaciones. Por favor, Pietro, te escuchamos.
También, doctor, buenos días, chicos, a los expositores. Lo han acabado en un tiempo adecuado. Vamos a ir fundamentando algunos puntos que son importantes en la infección urinaria, ya que sabemos que es muy frecuente. ¿Se puede ver, doctor, mi pantalla? Sí, correcto, se puede ver. Recomendaciones, por favor, antes de que Pietro comience. Por favor, les agradecería apagar sus micrófonos a todos los demás. Gracias. Para que sea más didáctico, chico, voy a ir lanzando algunas preguntas para el grupo de exposición, ya que ellos son los expertos en el seminario y son los que van a poder complementar con algunas cositas que voy a ir preguntando, para que vayamos aprendiendo todos. Entonces, la infección urinaria es muy importante, es muy frecuente, ¿no? Hay que tenerlo muy importante eso, ya que va seguida con la frecuencia después de las infecciones respiratorias. Es muy importante ver la edad en los neonatos, en la adolescencia, adultos y en los ancianos. En los neonatos, principalmente, el predominio va a ser en los varones, ¿no? En la infancia, en la adolescencia y en los adultos, esto va a cambiar, va a ser más frecuente en quienes, en la mujer, especialmente en qué momento, en el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Ya, ¿no? Y en los ancianos, eso se va a igualar, ya que en la adolescencia y en los adultos se va a dar más en las mujeres y en los ancianos va a ser más frecuente en la mujer. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que va a empezar a aumentar la frecuencia en los varones. ¿Y esto por qué? Porque va a estar asociado a la patología prostática. Ahora, como lo han dicho sus compañeros, la Escherichia coli es el agente más frecuente en que se va a dar en estas infecciones, en un 80%. No nos tenemos que olvidar eso, ¿no? Estas infecciones ya sean en nosocomiales, en personas inmunodeprimidas o en portadores de sonda vesical. Pero también tenemos otras que van a ser las enterobacterias, como el Proteus, la Klebsiella y la Enterobacter, que no tenemos que olvidarlo. La Staphylococcus se va a dar más frecuente en quienes, en las mujeres que van a estar, en las mujeres jóvenes, ¿no? Y ahora, una preguntita para el grupo. ¿Cuál es el agente productor de ureasa? Ya que este va a dar la formación de cristales de fosfato amónico magnésico. ¿Cómo, chicos? ¿Quién me responde del grupo? ¿Quién es el agente que forma ureasa? Proteus mirabilis principalmente. Ya, ¿y por qué es importante que sepamos esto? Porque forman cristales y posteriormente cálculos. Ya, ¿no? Entonces, es importante, como lo dice, conocer esta relación, porque estos cristales, ¿no? Esos cristales van a quedar colonizados y van a ser una fuente de infección recurrente y complicada. Y como lo han dicho, el principal productor de la ureasa es el Proteus. Viendo algunas características de la patogenia, ya lo han dicho sus compañeros en su exposición, pero no está de más recordar las vías de acceso. Como lo han dicho, tenemos la vía de acceso, la ascendente, la hematógena, la linfática. La ascendente, que se va a dar por la uretra, la hematógena, que es menos frecuente, pero este es más grave. ¿Y cuáles van a ser los agentes involucrados? La tuberculosis, Staphylococcus aureus. El factor de virulencia, que es importante, ya que es el factor más importante, no lo olviden, para la adherencia al epitelio, en un 90% se va a dar en las pielonefritis, ¿no? ¿Y estas en quiénes? En las bacterias con cepas que van a tener estos pilis, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta también los factores de susceptibilidad.
¿no? ¿En quiénes se va a poder dar más estas infecciones? Hay que ver principalmente en cualquier anomalía, ya sea anatómica o funcional, de la vía urinaria que van a favorecer estas infecciones. Como lo han dicho sus compañeros, la obstrucción, la litiasis, el embarazo, el reflujo, la diabetes mellitus, ¿no? Entre otras. Y la localización altas y bajas. Para el grupo, chicos, ¿por qué se dice que las infecciones pueden ser altas o pueden ser bajas? El sitio anatómico de la infección, las altas son por encima de la vejiga y las bajas incluyen la vejiga hasta la uretra. Ya, entonces no tenemos que pasar por alto estas cosas. Para ir terminando, 2 preguntitas para el grupo. ¿Cuál es el agente causal de infección urinario más frecuente en una mujer sin enfermedades generales o locales de base? ¿Proteus, Klebsiella, Corynebacterium, Escherichia coli o Staphylococcus? Escherichia coli. Entonces, ¿no? Lo han dicho durante toda su exposición y es importante cuando pensemos en infección, que el Escherichia coli se nos venga a nuestra cabeza. La última preguntita. En la infección del tracto urinario en el niño, ¿cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta? En el periodo neonatal, las niñas lo padecen con más frecuencia, el microorganismo más frecuente es la Escherichia coli, o se recomienda realizar una ecografía renal en el primer episodio de infección urinaria. ¿Ah? Vamos, chicos. ¿Cuál creen que está mal? Es el A porque en el periodo neonatal es más frecuente en los varones. ¿Están todos de acuerdo en tu grupo? ¿O alguien no? Sí, estoy Sí, de acuerdo. Sí, yo también digo que es la... Sí, igual. Ya. Entonces, correcto, ¿no? No tenemos que olvidar tomar los parámetros de la edad para ver en qué personas se van a ir dando más, con los varones o con las mujeres, ¿no? Y en el periodo neonatal se da más en los niños que en las niñas. Eso sería, doctor. Bien, gracias, Pietro. Bien, en general diríamos que la presentación ha sido bien trabajada por los estudiantes, han utilizado el tiempo apropiado. Alguna que otra diapositiva estuvo muy cargada, pero en general bien. Solamente un comentario en relación a la infección urinaria. Vamos a enfatizar un poquito la infección urinaria como lo hizo Pietro, porque la infección urinaria está en uno de los temas que ustedes deben dominar. Primero porque es una patología frecuente, de tal manera que es imprescindible tener un buen nivel de formación en este aspecto. Y esto se va a reflejar en cada una de las etapas que ustedes tengan que atravesar durante su formación. En fisiopatología seguramente un porcentaje importante serán preguntas de estos exámenes. En sus exámenes de residencia serán seguramente importantes estos exámenes para postular a una plaza en cualquier parte del mundo. Este es un tema súper importante. Fíjense ustedes que en los exámenes de laboratorio que han pedido sus compañeros, el hemograma no está dentro de uno de los laboratorios fundamentales en la fase inicial de una infección urinaria. Entendiéndose que si encuentro una infección urinaria y logro agarrar esta infección urinaria en la fase inicial, es decir, una infección urinaria baja o una infección urinaria no complicada, puede ser que sea una infección urinaria bacteriana, pero el hemograma no lo va a mostrar. Es decir, como la vía de infección fundamentalmente es la ascendente y no la hematógena, no me altera el hemograma en realidad. El hemograma puede estar perfectamente normal en una infección urinaria.
Si tengo un paciente séptico, un síndrome tóxico infeccioso en una infección urinaria, pues ahí sí ese hemograma es importante porque debo estar sospechando de que la vía de eh, diseminación de la infección urinaria es la vía hematógena. Esto es tan cierto en la infección urinaria como en la infección gastrointestinal bacteriana. Por lo tanto, si es que tengo una gastroenteritis infecciosa, el hemograma puede estar normal en la etapa inicial, ya que la infección está localizada en el tubo digestivo. En la vía urinaria está localizado en la vía urinaria. Solamente cuando se empieza a producir translocación, es decir, la bacteria está empezando a eliminar el foco de infección para invadir otros lugares, empleando frecuentemente la vía hematógena, es en este momento en el cual se empiezan a evidenciar cambios en el hemograma. Estos son aspectos muy importantes que debemos recordar, porque frecuentemente se asocia de que cuando el hemograma está normal, no es una infección urinaria. Esto es una falacia muy grande. El hemograma no lo va a evidenciar si es que esta infección urinaria es baja y no está complicada. Otro error fundamental que ocurre en la infección urinaria. Muchas veces se solicitan exámenes de rutina, muchas veces a demanda de los pacientes que quieren hacerse exámenes completos una vez al año, y el parcial de orina es uno de ellos. Muchas veces estos laboratorios salen con una bacteriuria y el paciente no tiene clínica y se empieza tratando a estas personas. No se olviden, este es otro gran error. La bacteriuria asintomática no necesita tratamiento. La bacteriuria asintomática no necesita tratamiento, salvo las excepciones que han mencionado sus compañeros. Una de las más importantes, como ellos mismos han dicho, es el embarazo y, por supuesto, pacientes con factores de riesgo, inmunodepresión, pacientes que están sometidos a cirugía urológica o que van a ser sometidos a cirugía urológica, o pacientes que están con dispositivos como las sondas y que necesitamos que este mecanismo, de hecho, ya es un factor de riesgo, y tener una bacteriuria asintomática, por supuesto, incrementa el riesgo aún más. Y para finalizar, recordar que si ustedes hacen un análisis de la clínica de la infección urinaria, los síntomas gastrointestinales predominan en la infancia y los síntomas geniturinarios predominan ya en los niños hacia arriba. Los síntomas geniturinarios son más característicos hacia arriba porque el niño y del niño hacia arriba puede manifestar las molestias. En cambio, un niño pequeño, además de presentar manifestaciones atípicas, irritabilidad, fiebre, diarrea, náuseas, no logra avisar las molestias que se asocian a una infección urinaria. Por lo tanto, muchas veces cuando ya se diagnostica una infección urinaria en un niño pequeño, frecuentemente ya está complicada. Por lo tanto, este es un grupo etario al que hay que prestarle especial atención. Bueno, no hay más comentarios por el momento. Agradecerles a todos por acompañarnos en este seminario y nos reuniremos muy pronto el próximo viernes. Gracias. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.